empezar. Vamos a empezar. Buenas tardes a todas y a todas las y los presentes. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen por streaming a través del canal de YouTube de Cultura Gijón. Damos comienzo a las jornadas Moda con Historia en esta tercera edición de este proyecto interdepartamental de la Fundación Municipal de Cultura, Educación, Universidad Popular, del Ayuntamiento de Gijón, Sisón, que sigue creciendo con un objetivo muy claro: recuperar, preservar y visibilizar el patrimonio textil asturiano como parte esencial de nuestra identidad colectiva. Esta tercera edición, que se está desarrollando a lo largo de todo el mes de marzo, bajo el título Años 20 del siglo XX, el estilo de la revolución feminista, nos invita a mirar la moda no solo como una manifestación estética, sino como una herramienta de transformación social, porque los años 20 marcaron el inicio de una ruptura histórica. Tras la Primera Guerra Mundial, una nueva generación de mujeres comenzó a cuestionar las normas impuestas durante siglos. Disminuye el uso del corsé, el largo de las faldas se reduce, las siluetas se liberan, el cabello se corta, y esos gestos aparentemente sencillos fueron en realidad una declaración política. Vestirse se convirtió en una forma de resistencia y en el inicio de una revolución que aún hoy continúa. Esta edición de Moda con Historia recorre esta década en la que el espejo no solo devolvía una imagen, sino una identidad nueva, la de la mujer moderna. Y lo hace a través de una programación ambiciosa, plural y profundamente comprometida. En el Centro de Cultura Antiguo Instituto, del 4 al 29 de marzo, se puede visitar la exposición que da título a esta edición de Moda con Historia, una muestra diseñada por el artista Ramón Isidoro que nos permite explorar el vestuario femenino asturiano de los años 20 a través de dos piezas excepcionales, procedentes de la colección de indumentaria del Museo del Pueblo de Asturias. Pero Moda con Historia es mucho más que una exposición. A lo largo del mes de marzo, la ciudad se convierte en un gran espacio de reflexión cultural gracias a la implicación de distintos departamentos y equipamientos municipales. Contamos con un ciclo de cine en los centros municipales integrados de La Arena, El Llano, Pumarín Gijón Sur, La Calzada y El Coto. Entre las películas que ya hemos proyectado, pues destacar Cocó, de la rebeldía a la leyenda de Chanel, la película Colette, Las Horas, Las Sufragistas, El Gran Gatsby, la versión de 1974. Tuvimos también teatro, con propuestas como Sax Fem, del grupo de teatro La Galerna, y Solo tengo lo que di, de Sin Texto Teatro, que desde el humor y desde la denuncia interpelaron sobre la desigualdad estructural y la necesidad de seguir avanzando en derechos, historia. No, en derechos nada porque me pasé de hoja. Vamos a ver. ¿Ves cómo no se puede leer? En derechos. Les recuerdo que este viernes 27 de marzo a las 7 proyectaremos en la Escuela de Comercio el documental A las mujeres de España, María Lejárraga, recuperando la figura de una escritora y política fundamental para el feminismo español, cuya obra fue invisibilizada durante décadas. También en este mes la Universidad Popular ha organizado un curso específico que profundiza en la relación entre indumentaria, vanguardias artísticas y la lucha por la autonomía femenina, y en colaboración con el Foro de Mujeres del Llano, la conferencia Moda con Historia Vistiendo Feminismos, que tendrá lugar este jueves 26 de marzo a las 7 en el Centro Municipal Integrado de El Coto, ¿no? El Llano. Vamos a mirarlo. De El Llano, aquí mismo, el 26 de marzo a las 7, aquí en el Centro Municipal Integrado del Llano, tendrá lugar la conferencia Moda con Historia, Vistiendo Feminismos, impartida por Aurora Valdescaso, que está aquí con nosotros en esta mesa. Vamos a ver. Y como espacio de análisis y diálogo celebramos estas jornadas
que empiezan hoy lunes aquí en el Centro Municipal Integrado del Llano y que el próximo miércoles continuarán en el Centro Municipal Integrado de El Coto, donde especialistas en historia, arte y patrimonio abordarán el impacto de los años 20 en Asturias, el surgimiento de la mujer moderna y el valor de nuestro patrimonio textil como herramienta de memoria colectiva. Voy a leeros un poco el programa de hoy y así aprovecho a presentaros a los ponentes que hoy me acompañan en esta mesa. Vamos a ver, sabéis que son conferencias de 20 minutos, que yo creo que es una fórmula que está muy bien porque así tampoco resultamos pesados a nadie, yo creo, ¿no? Entonces, voy a empezar yo con la primera ponencia, que se titula La moda femenina en Asturias, 1920-1929, de los roperos de caridad a las firmas parisinas. A continuación, María Elena Palmegiani, doctora en Historia del Arte y especialista en moda, profesora de Historia del Arte en la Escuela de Arte de Oviedo, pronunciará la conferencia Años 20, el estilo de la Revolución Feminista. A continuación, Luis Miguel Piñera Entrialgo, cronista oficial de Gijón y medalla de plata de Gijón 2019 y 2023, dos Gijones en la década de 1920. Y terminará Aurora Valdés Caso, graduada en Historia del Arte y Conservación, Restauración de Bienes Culturales, titulada superior en Diseño y Edición de Arte, Grabado y Estampación Gráfica. Al final tendrá lugar una mesa redonda y tenemos ahí un micrófono para que todos y todas las que estáis aquí pues podáis preguntar o participar o comentar lo que queráis. Vale. Moda con Historia demuestra o pretende demostrar una vez más que la moda es memoria, es industria, es identidad, pero además este año es revolución. Toca dar las gracias a todas las personas, departamentos, equipos técnicos, especialistas y colaboradores y colaboradoras que han hecho posible esta edición. Gracias por creer que el patrimonio textil es también patrimonio democrático. Y gracias a todas y a todos los que estáis aquí por haber venido esta tarde, además de sol, que bueno, pues demuestra que tenéis mucha moral. Muchas gracias a todos. Tenía yo aquí aplausos. Bueno, ya visteis que aparece la figura de Lorenzo Caprile, que bueno, pues tuvimos que cancelar al final, se canceló la visita. Bueno, pues vamos a ver cómo me libro. ¿Por qué si doy aquí a la X no se va esto? Sí, se va. Vale, pues entonces lo mío yo creo que es esto. Vale, se ve bien, ¿verdad? Bueno, pues entonces, cumpliendo el horario a rajatabla, empezamos ya con la primera ponencia de la tarde, la moda femenina en Asturias, 1920-1929, de los roperos de caridad a las firmas parisinas, que, bueno, pues la voy a dar yo. Vamos a ver. La fuerte industrialización asturiana que se inició en 1860, hacia 1860, trajo consigo, en la primera mitad del siglo XX, el crecimiento de las ciudades y la división de sus habitantes en función de su nivel económico. Además, hay que tener en cuenta que en la Primera Guerra Mundial las industrias mineras y siderometalúrgicas
resultan beneficiadas tanto por el aumento de la demanda como por el debilitamiento de la competencia externa que provoca la guerra. Evidentemente, estos hechos fortalecieron el asentamiento de una rica burguesía local a la que se le unían familias de indianos enriquecidos en su aventura americana, que compartían paseos y espacios de ocio con una clase media que iba cobrando cada vez más fuerza en nuestras ciudades y villas. De fondo, la clase obrera, atrapada en inhóspitos barrios obreros y ciudadelas que trabajaban sin descanso para ganarse un jornal, y la población campesina sometida a las penurias y durezas del campo. Estos estilos de vida tan dispares que os estoy comentando, la burguesía local, las familias de indianos, la clase media, los obreros, campesinos, estos estilos de vida van a trasladarse no solo a la hora de vestirse en función de sus necesidades u ociosidades, sino a la hora de abastecerse de unas prendas que para unos irán ligados a conceptos como el estatus, elegancia, modernidad e incluso a cuestiones de carácter moral como el decoro, mientras que para otros al hecho funcional de guarecerse del frío o de que simplemente resultaran eficaces para su trabajo u oficio diario. Tradición y vanguardia se dieron la mano en Asturias en unos años 20 llenos de contrastes a todos los niveles, en función de la ya comentada economía, pero también de la edad, de las creencias religiosas o del lugar de residencia. Desde las prendas que se conseguían en los roperos de caridad, dirigidos por señoras burguesas, católicas que buscaban recompensa moral y reconocimiento social, proporcionando abrigo y calor al que no lo tenía, a las últimas creaciones parisinas, descubrimos un interesante entramado de posibilidades donde encontrar tejidos, ropa y complementos. La venta ambulante y los mercados, la confección casera, las tiendas, los grandes almacenes, los viajantes, las modistas, todos ellos componen un fascinante mundo al que pretendo prestar atención en esta brevísima ponencia. Solamente el nivel económico marcaba la dirección donde acudir a comprar. Y más en una época en que la mejora de los transportes, tanto en velocidad como en confort, permitía ya a algunas asturianas viajar directamente a los grandes centros de la moda como Madrid, Santander y San Sebastián, o incluso visitar en París los salones de moda más prestigiosos. Vamos a empezar por los roperos de caridad. Yo siempre me documento en esa fototeca de Asturias, que para mí, y para todos y todas los investigadores, es una fuente obligatoria, ¿no? Y tengo que deciros que precisamente de los roperos de caridad no he encontrado ninguna foto. Luis, yo no sé si tú, que manejas otras fuentes, sabes de alguna foto. Los roperos de caridad. Resultan innumerables las obras de carácter religioso y benéfico que se fundaron en Asturias en las primeras décadas del siglo XX. Desde que se fundó Acción Católica de la Mujer en 1919, los temas textiles relacionados con vestir al desnudo, leo una frase literal de un periódico de la época, con vestir al desnudo, proporcionar ropa decente al infeliz obrero que sin ella no es admitido en la fábrica o en la empresa, remediar la pobreza del anciano, secar las lágrimas de la madre que ve nacer a su hijo en la más absoluta desnudez, pues todas estas cosas pasan a ser una de las principales funciones de estas sociedades, entre las que dominaba el ropero de caridad de Santa Victoria, fundado en 1909 por la reina Doña Victoria. La mayor parte de las provincias españolas disponían de este ropero que proporcionaba pues estos enormes beneficios que leíamos en los periódicos. En sus primeros 12 años había donado más de 1 millón de prendas. La prensa local nos proporciona cuantiosos ejemplos de la eficacia de este ropero. El Comercio, del 19 de diciembre de 1922, muestra con claridad:
Pocas instituciones o entidades benéficas habrán que merezcan con más razón el apoyo y la asistencia de las personas de sentimientos nobles y el elogio y el aplauso de quienes, por nuestra misión periodística, hemos de comentar los hechos de actualidad. La actualidad no era otra que la exposición de más de 1000 prendas obtenidas ese año en uno de los salones del Colegio Santo Ángel de Gijón. Dolores Palau de Fernández de la Somera presidía esta entidad, rodeada de otras socias pertenecientes a las 3 comisiones parroquiales de San Pedro, San Lorenzo y San José. La ropa debía estar confeccionada siempre por las donantes. Claramente, este hecho no se cumplía de ninguna de las maneras. Es más, el afán por vestir al desdichado se convirtió en una fuente de ingresos para muchos comercios locales que, aprovechando la puesta en marcha de alguno de estos roperos, lanzaban sus anuncios para que las interesadas pudieran abastecerse al mejor precio. Por ejemplo, en el Comercio del 6 de diciembre de 1923 aparece un anuncio del Cometa en la calle Pi y Margal 39, recordar que es la actual Los Moros, donde informaba a las señoras de los roperos que en su céntrico comercio había de todo: abrigos, paños, trajes, ropa para vestir al desnudo, maletas, gorras, mantas, ropa interior. Las listas de los donativos se publicaban siempre a posteriori en los periódicos locales, apareciendo tanto el nombre y los apellidos de la donante como la cifra gastada, lo que convertía la caridad en una fórmula para obtener reconocimiento, prestigio y alcanzar el tan deseado título de hombre o mujer de bien que tanto se estilaba en la época. Otros roperos gijoneses fueron el de Santa Rita, el ropero de las niñas pobres del convento de las religiosas de María Reparadora, y no podemos olvidarnos tampoco de los roperos escolares que, si bien se dirigían mayoritariamente al alumnado, en ocasiones ampliaban el reparto de las ropas para sus familiares. Bueno, otra de las instituciones más sobresalientes fue el Sindicato Católico de la Aguja de Gijón, que desde 1923 dedicaba varios meses al año a recoger entre personas caritativas, comercios y diferentes entidades recursos económicos para poder menguar la situación de necesidad por la crisis. Traen los periódicos de la época. Después de las labores ordinarias de su profesión, muchas de estas beneméritas modistas se han reunido en su domicilio social para confeccionar personalmente lo que habían de distribuir más tarde entre las personas necesitadas. El señor Gil Pérez les cedía los escaparates de su tienda en la calle San Bernardo, número 52 y 53, para que pudieran exponer las piezas de ropa que habían elaborado con gran gusto y perfección. La revista Voluntad, del 15 de septiembre de 1920, enumera otros centros benéficos gijoneses, entre los que destaco el Hospital de Caridad de Gijón, el Asilo Pola, el Patronato de San José, la Escuela de Nuestra Señora de Covadonga, la Escuela de los Hermanos de la Doctrina Cristiana, la Casa de las Hermanitas de los Pobres, las congregaciones de las Hijas de María, de las Casas de María Reparadora, la Asunción, Madres Ursulinas y el Colegio Santo Ángel. A estos centros había que sumar las obras de las parroquias de San Pedro, San Lorenzo y San José y las de los centros obreros de acción social católica, patronatos y sindicatos femeninos de sirvientes, de obreras jóvenes y las mutualidades infantiles. Bueno, vamos con la venta ambulante. La venta ambulante aumentaba considerablemente en los meses de verano y fue la solución para poder sobrevivir de algunos asturianos y asturianas que tenían muy pocos recursos. Deambulaban por las calles de las principales ciudades y villas y de igual manera por las aldeas vendiendo tejidos o trapos, en su mayoría de segunda mano, con los que podían ganar algunas monedas. Para poder vender legalmente por las calles se necesitaba tener una patente, aunque la mayor parte de los vendedores prescindían de ella y se las apañaban como podían. Incluso se producían continuas quejas en la ciudad por los viandantes porque en ocasiones el gran número de vendedores obstaculizaban el paso, especialmente frente al mercado de Jovellanos en Gijón. Tenemos aquí
Soy un desastre, es que no numeré ni las páginas. Tenemos aquí un puesto de venta de madreñes. No, perdón. Tenemos aquí la fotografía del vendedor ambulante Francisco el Tendero, una fotografía preciosa de Miguel Rojo Borbolla del año 1913. Y esta que os ponía aquí antes es un puesto de venta de madreñes en la veraniega Feria de San Miguel, junto a la iglesia de San José, fotografía realizada por Constantino Suárez en 1926. Bien, los mercados, que algunos remontan su tradición varios siglos atrás, siglos XIII, siglos XIV, fueron muy comunes en casi todas las poblaciones asturianas y muchos de ellos perviven hoy en día pues, con gran éxito. Según las localidades, tenían distinta frecuencia, había lugares con varios mercados a la semana, mientras que en otros sitios eran semanales, quincenales o incluso mensuales. Ahí sabéis de sobra que vendían no solo alimentos, sino también telas de lienzo, tejidos de lana y mezcla de seda, ropa blanca, hilo, madejas de lana, madreñes, como la fotografía que tenéis ahora mismo puesto, zapatos, medias, ropa, loza, vajillas, cacharros, bueno. A mediados del siglo XVIII había unos 40 mercados semanales repartidos por todas las capitales del concejo. Estos rastros solían vender a proletarios y trabajadores que no podían adquirir y comprar en los bazares o tiendas de lujo. Mercados y rastros favorecieron el uso de los productos de nuestras industrias textiles y artísticas populares, logrando la supervivencia de muchos artesanos y de un patrimonio único que museos como el Museo del Pueblo de Asturias atesora y conserva. Tejidos confeccionados en lana y lino con hechuras y bordados genuinos, muy lejanos a los fugaces cambios de moda que iban a ser utilizados por familiares pertenecientes a varias generaciones, prendas que resistían el paso de los años, que se arreglaban y remendaban y que ofrecían la ingenuidad de las piezas que no se ven obligadas a adular a una determinada clientela ansiosa de modernidades y cambios constantes en el vestir. Vamos a pasar a otro apartado porque si no se nos echa el tiempo encima, no sé en qué tiempo estamos ya. No me lo puedo creer. Ah, no, vamos bien, vamos bien. La confección casera y las academias de corte y confección, las modistas. Vamos bien, ¿no? Tengo hasta las 7. Hasta las 7. Muy bien. Dentro de la correcta formación de una mujer, la costura ocupaba un lugar muy importante. Aprendizajes que pasaban de generación en generación o que se adquirían en el colegio o en las numerosas escuelas de corte y confección que empezaron a proliferar por todos los sitios, como podemos ver en dos fotografías que os voy a poner a continuación, fantásticas, pertenecientes al Fondo de la Fototeca de Asturias, de un curso Singer, fechadas en 1927. Además, mira, tenemos la fecha exacta, que es del 4 de octubre de 1927. Estas fotos son una joya, sobre todo para los que investigamos la moda, porque te ponen hasta el día y son una joya. No creáis que en los fondos fotográficos están bien fechadas las fotografías. En muchos casos se ve que están mal precisamente por la propia ropa. Esta es otra de las fotografías que debió pasar un fotógrafo por la academia y ahí las sacó estupendas. De hecho, era muy habitual que en los centros escolares, sobre todo en los religiosos, en los colegios religiosos, organizaran exposiciones con las labores de sus alumnas para mostrar su provechosa labor de enseñanza. La costura y el bordado, por ejemplo, de la ropa íntima o de la ropa del hogar con las iniciales y otras filigranas, ocupaban gran parte del tiempo libre de las mujeres. Se cosía por distracción, pero también por necesidad, y además debemos considerar que jamás había ofrecido la moda ocasión más ventajosa para transformar los vestidos y ahorrarse la adquisición de uno nuevo. Me refiero a la proliferación de los modelos de 2 piezas, ya que si necesitaba comprar tela solo para la falda, siempre resultaba más económico que comprar pues, para todo el vestido. Las reformas en los vestidos era continua, desde un simple remiendo para seguir rentabilizando un vestido a labores más aplicadas para refrescar los modelos y darles un sello de originalidad mediante la introducción de pequeñas variantes, tales como insertar un volante, añadir un chaleco de seda plisada, subir los hombros, cambiar el escote, teñirlo en otro color.
Los catálogos de las tiendas y las revistas sirvieron de inspiración para muchas mujeres que copiaban los trajes con gran facilidad, ayudadas de sus modernas máquinas de coser que ahorraban tiempo y esfuerzo. Además, revistas como Blanco y Negro organizaban concursos de labores artísticas y prácticas con premios a los trabajos que reuniesen pues, aquellas mejores condiciones de mérito artístico, primor y buen gusto. Existía también un cierto sentimiento de triunfo en el hecho de confeccionar o de transformar un traje. Y no me refiero al ahorro económico, sino al aspecto psicológico de emprender una tarea que requería habilidad, capacidad, inventiva, visión del color y de la línea, gusto por combinar adornos y finalizarla con éxito. Bueno, vamos allá. Las modistas fueron un colectivo muy numeroso en Asturias que a menudo estuvo al margen de los gremios y de las organizaciones obreras, dado que tanto podían trabajar en un pequeño taller propio como en el de una modista establecida, en una casa de alta costura, desde casa por cuenta de otros o bien a ir a coser a domicilios particulares. Cabe recordar la relevancia que tuvieron las modistas como difusoras de las tendencias de moda por todo el país a lo largo del siglo XX. Para llegar a ser una buena modista había que recorrer, como en casi todos los trabajos, un largo camino que empezaba desde ser recaderas y aprendizas hasta convertirse en oficialas con un sueldo ya de 5 pesetas diarias. Las mejores eran muy solicitadas porque eran capaces de reproducir con exactitud los modelos y las copias de las firmas que se mostraban en los escaparates de las mejores tiendas de Biarritz, Bayona o París y que luego vendían a un coste muy inferior de lo que generalmente cobraban pues estos grandes modistas y estas grandes tiendas. Cuando cuando publiqué el libro sobre la moda de los años 20 en Asturias, rescaté, lo encontráis en todas las bibliotecas municipales de aquí de Gijón, rescaté del olvido a muchas de estas modistas que evidentemente pues, pasaron muy desapercibidas, ¿no? Dejadme que nombre alguna de ellas para que quede, por lo menos, ya que estamos grabando esta ponencia, para que quede testimonio de ellas públicamente. Rosario Borbolla, Pilar Díaz, Ángeles Gómez, María González, Delfina Huergo, Leandra Santullano, Modesta Vázquez, las hijas de Paulina Walde, Martina Infante, Julia Menéndez, Manuela Migollo, Lola Ramos o Amelia Valdés. La lista es, vamos, infinita. También no podemos olvidarnos de las modistas de sombreros como Flora Catrain, Isabel Collantes, Adelaida Martínez, las hermanas Mújica y las hermanas Rendueles, Aurora Sánchez, Adelina Álvarez, igual, entre otras muchas. Quiero también destacar, aparte de las modistas que estaban en las villas y en las ciudades, quiero nombrar también a las mujeres que en los ambientes rurales siguieron conservando de una manera muy rigurosa el tradicional modo de confeccionar la ropa, el hilado de la lana y el lino con la rueca y el fuso, y en menor medida contornos de hilar con los que se trabajaba más rápido, pero que evidentemente no se podían transportar fuera de casa. Las fotografías de Fritz Kruger del año 1927, que también se pueden encontrar en el Museo del Pueblo de Asturias, son un testimonio de incalculable valor que nos acercan a una realidad muy lejana a los nuevos métodos ya de confección y que ya imperaban en los entornos rurales. Fotografías como estas que os estoy pasando ahora mismo. Esta mujer filando lana con una rueca y un fuso. De igual manera, pues también hay que citar a todas las mujeres sometidas al duro cuidado de la ropa y a su conservación. El lavado en los ríos, fantástica esta fotografía de Joaquín García Cuesta del año 1925. Las que iban a los lavaderos, el secado, el planchado, todos estos trabajos con las que algunas se ganaban la vida realizando estas tareas para las casas pudientes. Los agentes comerciales y los comisionistas cobraron un gran auge durante también todos estos años 20. Eran en su mayoría entendidos y entendidas en moda y en el mundo de los negocios, con considerables habilidades comerciales y sociales, entre las que podemos citar a Felisa Fernández, la señorita Rúa, las señoritas de García Rendueles, Rolendi Rodríguez y Carmen Mier. Estas gijonesas viajaban a París o a Londres 1 o 2 veces al año y a otras zonas de España como Barcelona, como Vitoria, como San Sebastián, como Bilbao, como Santander, como Madrid, para comprar mercancía para sus sofisticadas tiendas o en el caso de no disponer
de establecimientos propios recurrían a hoteles y apartamentos privados para exponer y vender cada temporada sus nuevos productos a su distinguida clientela. En el Hotel Malet de Gijón, en el Hotel París, en el Hotel Covadonga de Oviedo, se vendían vestidos, abrigos y sombreros con etiquetas de las grandes casas de costura parisinas que satisfacían los deseos y aspiraciones de todas estas mujeres. Ropa y complementos que muchas mujeres pertenecientes a la burguesía emigrante llevaban a La Habana, a Buenos Aires y a México, entre otras ciudades con marchamo europeo. Tiendas con solera y pequeños almacenes con diversidad de productos que serían el antecedente de grandes almacenes como fueron luego pues el Corte Inglés o Galerías Preciados, se convirtieron en el sueño de las consumidoras pertenecientes a las clases media y alta asturianas. Los años 20 en Asturias se caracterizaron por su fuerte actividad comercial. En los centros de las ciudades empezaron a proliferar todo tipo de tiendas que atraían a la clientela con sus vistosos escaparates, tiendas de ropa, sombrererías, zapaterías, guanterías, mercerías, relojerías, joyerías, droguerías, había de todo. La lista de comercios es extensísima. Maison Royan, Casa Masabeu y Cía, grandes almacenes. Voy a centrarme casi en las que os traje fotografía para ver si os puedo comentar alguna cosa más concreta. Por ejemplo, esta que tenéis de la Casa Blanca, estaba en la calle Pi Margal, 26 y 28, insisto, Los Moros. Era uno de los comercios más importantes de Asturias, especializado en la confección de ropa blanca y equipos de nieve. Todos estos comercios estuvieron en los años 20. Sus gerentes, José María Argüelles y Francisco Matos, adquirían directamente la mercancía en las fábricas de origen, siendo muy conocidos sus descuentos y quincenas económicas en los meses de enero y junio, los grandes baratos que se llamaban. Es una fotografía de Constantino Suárez, 1926. Las fotografías de Constantino Suárez, que realizó del año 26, son fantásticas porque se dedicó a fotografiar todos los comercios de Gijón. Entonces, para nosotros, pues, ¿qué os cuento? La moda infantil. En la calle Corrida 38, a pesar de su nombre, la moda infantil, esta tienda también era reconocida por sus géneros de calidad superior para la confección de trajes femeninos, así como de ropa blanca y equipos para novias. ¿Me pasé una? Vamos a ver. La Sirena. La americana. La Sirena, aquí la tengo. Novedades y tejidos La Sirena en la calle Corrida número 81. Regida bajo la ración social de Arias y compañía, estos almacenes disponían de unos magníficos autos como el que vemos para dar servicio a todas las sucursales que tenían por toda la región. Almacenes Simeón, Masabeu y Cía, Almacenes Caneja, la innovación. Esta es la innovación, Almacenes Caneja, Masabeu, la innovación. Aquí vemos la Villa de Gijón. Y Tejidos Lámina, no sé si lo veis al fondo, que se ve Tejidos Lámina. Bueno, termino ya con los grandes creadores de moda y las grandes firmas parisinas. La capital indiscutible de la moda en los años 20, sabemos todos que fue París, el lugar en el que nacían las ideas que dictaban al mundo entero las normas de la belleza en todas las cuestiones relacionadas con el indumento, con la imagen y con el estilo. Las modistas establecidas allí en gran número se convirtieron, los modistas establecidos allí en gran número, aquí ya que ahora hablamos de las palabras, como las modistas siempre eran como las que cosían, y los modistas como los grandes. Establecidos ahí en gran número, se convirtieron en los árbitros del buen gusto y las creaciones que salían de sus casas de costura determinaban las reglas de la elegancia y los caminos a seguir. En París se vivía siempre con varios meses de antelación y para confeccionar una colección, cada modista se documentaba profundamente y buscaba inspiración tanto en el folclore tradicional como en las corrientes artísticas más vanguardistas. Todo ello con el objetivo de crear modelos innovadores al servicio de la mujer moderna.
Todo un trabajo minucioso, voy a resumir, ya así termino, que encarnaba la cara más romántica de la moda, aquella en la que cada prenda se convertía en una pieza única, artesanal y práctica. Asturias no contó durante los años 20 con ningún creador local de renombre, recayendo la costura de calidad en las manos curtidas y expertas de algunas modistas de las que antes hemos hecho mención. No obstante, nuestro territorio formó parte de la ruta comercial de la alta costura, una ruta que partía de París y recorría buena parte de la cornisa cantábrica, complaciendo los caprichos de una aristocracia bien asentada y una burguesía en constante aumento que demandaba prendas de diseñadores conocidos. Termino. Especial atención merece una asturiana que todos conocemos, Carmen Polo, perteneciente a la alta burguesía obetense y a la que veremos vinculada a creadores tan gloriosos como Cristóbal Valenciaga, el gran artífice de la moda, que buscó la manera de embellecer a la mujer mediante una visión arquitectónica de la silueta, la modernidad de los tejidos y la inspiración en el arte. Conocedor del buen gusto que caracterizaba a las mujeres de la capital asturiana, estaba buscando este párrafo. Viajó a esta ciudad, Valenciaga, viajó a Oviedo para mostrar su exposición de vestidos en el Hotel Covadonga. Este dato adquiere una gran importancia al ser uno de los escasos documentos que demuestran la unión del maestro de la costura con nuestra región y en particular con la ciudad de Oviedo y también, ahí lo dejamos, la posibilidad de que hubiera venido en más ocasiones. Estuvo, por si queréis conocer el dato, estuvo Valenciaga a la edad de 28 años, los días 6, 7, 9 y 10 de octubre de 1923, vendiendo ropa en este Hotel Covadonga. Bueno, con la lengua afuera, termino ya para que no nos vayamos de tiempo y vamos a pasar ya el testigo a mi compañera. Quiero destacar a mi compañera, es un lujo tenerla hoy, a María Elena Palmegiani, doctora en Historia del Arte y especialista en moda, profesora de Historia del Arte en la Escuela de Arte de Oviedo. Bueno, 5 minutinos me pasé. Elena, no pasa nada. venga. ¿Quieres quedarte ahí o quieres pasarte para acá? Sí, no te importa, me pongo Fenomenal. el vaso. Hala, muy bien. Bueno, aplauso. Ya. Me llevo todos mis bártulos. Lo hago yo, no te preocupes. Gracias. Bueno, no voy a tener mucho tiempo para pase de diapositivas desde la actual. Para los agradecimientos que normalmente siempre ocupan que quizás hasta demasiado tiempo, así que solo voy a aprovechar para agradecer la Cultura y Educación de Gijón y en este caso en la persona de Luis Alberto Fernández, a quien me une una reciente amistad, pero muy sincera, aparte de obviamente la pasión por el mundo del arte y por la investigación con la Universidad de Oviedo. También dar las gracias a Luis Aurora que me acompañan en esta mesa. Bien, a mí me ha, digamos, tocado hablar del estilo de la revolución feminista, en parte también adelantado por la interesante charla de Luis Alberto. Me voy a quitar así el reloj para tenerlo adelante y entonces poder también yo controlar el tiempo. Bueno, entonces, ay, perdón. Vale. Evidentemente, la década de 1920, si estáis aquí, supongo que os mueve ya un cierto interés por la moda y por la idea, ¿no?, del feminismo y de cómo ha ido cambiando nuestra sociedad. Entonces, bueno, ya sabréis que la década de 1920 fue clave para el avance del feminismo, sobre todo en lugar a los derechos políticos, al acceso al espacio público, a los cambios sociales, nos referimos, y podemos decir que la moda sin duda se hizo eco de esta nueva idea de feminidad. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? En qué medida ciertos avances políticos o sociales son reflejados en la moda. Por ejemplo, derecho al voto femenino en varios países. Pues esta igualdad electoral es interpretada, obviamente,
como la posibilidad de manifestar una idea de manera personal, la defensa de una identidad propia por parte de las mujeres. La enmienda 19, ¿no?, en Estados Unidos es de esta época, y entonces esto conlleva un fuerte sentimiento de independencia y personalidad que se refleja, por ejemplo, también en la indumentaria. Otra cosa a la que asistimos en esta década es la publicación de obras feministas importantes, como de Virginia Woolf, por ejemplo, que fueron clave ya que contribuyeron al debate. Siempre que hay debate hay algo fértil, obviamente, y esta época es muy fértil en este sentido, al debate sobre moral, sexualidad y control del cuerpo. Esto se materializa, digamos, en el deseo de arreglarse, pero ya no para otra persona, sino para expresión individual. La internacionalización del feminismo, cuando el feminismo empieza a salir de Estados Unidos o de Gran Bretaña, así como la defensa de ciertos valores, digamos, sociales, pues va creando esta idea de mujer moderna. Y acaba, esta idea de mujer moderna también acaba volviéndose un modelo aspiracional en muchos países. También el acceso a cargos públicos y representación política tiene obviamente repercusiones en el mundo de la moda. ¿Por qué? Porque vemos cómo se van diluyendo las fronteras entre lo masculino y lo femenino. Y veremos que esto, por ejemplo, se materializa en una estética andrógina. Y finalmente, el mayor acceso a la educación superior, así como la incorporación al trabajo remunerado, conllevará la introducción de prendas más cómodas. Entonces, como veis, hay un vínculo, una relación muy estricta entre los avances sociales y políticos y las prendas y cómo éstas van cambiando. Así que podemos decir que la moda de los años 20, ¿no?, los llamados los locos años 20, justamente por esta irrupción repentina de estas libertades en la sociedad, la moda, decíamos, tuvo un papel muy importante en el avance del feminismo. Fueron siempre de la mano. Estamos viendo la década de 1920, pero si estuviéramos viendo otra década o otra centuria, veríamos como la moda siempre es reflejo de una condición social, por supuestísimo. Por esto estamos aquí, porque defendemos el valor de la moda como documento histórico, lejos de la frivolidad con la que lamentablemente muchas veces se la relaciona. No fue solo entonces la moda estética, sino reflejo y reforzó además los cambios sociales profundos en la vida de las mujeres. Así que la década de 1920 descubre a una nueva mujer que, como decíamos, trabaja y que se atreve, por ejemplo, a mostrar las piernas, que es una cosa absolutamente impensada hasta el momento. Y esto significa una emancipación física y, por supuesto, simbólica. Nos podemos centrar en la figura de las flappers, ¿no? Pues todos conoceremos las flappers, esas chicas emancipadas, anticonformistas, que bailaban el charleston. Bueno, pues eran mujeres mayoritariamente jóvenes, modernas, independientes, que como gesto y acto de rebeldía cortan las faldas. No hablamos de minifalda, por si acaso. Para hablar de minifalda hay que esperar a Mary Quant y a la década de 1960, pero ya el poder usar o llevar faldas con altura hasta la rodilla es ya un acto de rebeldía, ya que, como seguramente sabréis, las medidas eran absolutamente estándar y las famosas mujeres de bien, de quien antes también nos habló Luis Alberto, pues la tenían que llevar la falda por debajo de las rodillas, ¿no? Entonces, llevarla por encima de la rodilla ya era un atrevimiento muy, muy grande. Por supuesto, se cortan y se tiñen el pelo, luego hablaremos de esto, llevan trajes y camisas y descubren además los trajes de baño que en esta época se empiezan a llevar. Así que encarnan nuevos valores, independencia económica y independencia social. Y por supuesto la vida nocturna, el poder vivir, ¿no?, la noche de una manera desenfadada y desenfrenada. Así que esto se materializa en una actitud desafiante frente a las normas morales conservadoras, con lo cual vemos también cómo las costumbres de la sociedad acaban también desafiando ciertas normas.
Las flappers, aquí las vemos, representan entonces esta expresión de la identidad individual. Por primera vez la moda femenina empieza a asociarse con la elección personal. Repito, hago hincapié en lo individual, en lo personal, porque es muy importante. Ya no me he visto para complacer a mi marido o, por ejemplo, para que mi marido pueda demostrar públicamente que su mujer es una mujer de bien, sino me he visto de una manera X para mí misma, para mi gusto, y esto es un paso fundamental. ¿Y esto se materializa en qué? Pues, por ejemplo, en maquillaje visible, que antes, por supuesto, estaba mal visto porque solo se asociaba a una determinada clase de mujeres. Uso del cigarrillo como símbolo de independencia. Ya sé que hoy en día, con obviamente la sensibilidad que hay contra el tabaquismo y todo esto, pues no lo podemos entender. Pero en esta época tenéis que pensar que fumar los puros, reunirse para debatir y compartir pues buenos licores, ¿no? Era, digamos, casi un privilegio exclusivamente masculino. A partir de este momento también las mujeres pueden no solo fumar y reunirse en fumoar, sino también fumar en público. Por supuesto, también combinaciones de colores más atrevidas que eran un acto también de rebeldía. Podemos sintetizar diciendo que vestirse se convierte en una forma de autoafirmación, no solo defensa de la individualidad, sino también de la autoafirmación, de la satisfacción, digamos, hacia una misma. Aquí os he traído, por ejemplo, la publicidad de unos cigarrillos de la marca belga que, como veis, pues traen una mujer típica de la época que con total desenfado está fumando un cigarrillo. Era la época del Charleston, los locos años 20, la música Charleston, la moda en movimiento. Evidentemente, cuando hablamos del Charleston, que no es solo un tipo de música, un tipo de baile, hablamos de un símbolo de esta ruptura, así como hablamos de la moda, repito, me pueden perfectamente entender los compañeros de mesa, la moda está muy relacionada con las costumbres, los bailes, el tipo de música y pues costumbre, ¿no? de otro tipo. Así que he optado por dedicarle unos minutos también a la importancia del Charleston, porque luego este baile, como era un baile de movimiento, pues conlleva, por ejemplo, el uso de flecos para que se subraye este movimiento, o el uso, por ejemplo, pues de los fulares, de los boas, de las plumas, etcétera, ¿no? Pues efectivamente el baile Charleston introduce algo completamente nuevo, movimientos rápidos, así sincopados, energéticos y totalmente desinhibidos, incluso pues a veces con esta apertura, ¿no? de piernas y de rodillas que tan famoso los hizo, ¿no? Piernas y brazos están completamente en acción, algo impensable en bailes anteriores que obviamente eran más rígidos, con posturas, digamos, pues más refinadas, por decirlo de alguna manera. Las coreografías eran individuales. Esta es una cosa muy interesante en la historia del baile, porque no respondían a coreografías estándar, aunque grosso modo evidentemente había unos gestos y unas actitudes, pero eran individuales, así que cada persona, cada bailarín podía elegir si tiraba, ¿no? hacia unos gestos u otros, y había menos contacto formal entre las parejas. Eran bailes en su mayoría individuales, con lo cual no solo ellos elegían sus propias, digamos, coreografías, sino es que además bailaban de manera individual, no en pareja. En este caso, el cuerpo femenino deja de ser contenido y pasa a ser activo, expresivo, visible. Pues es el caso de la famosa Josephine Baker, ¿no? que pues en esta época bailaba con desenfreno, atrayendo las miradas del público, tanto masculino como femenino, ¿no? Esta moda, obviamente, pues se lucía en los espacios nocturnos, que se convierten en lugares donde se manifestaba esta libertad social real, porque no era una libertad social de palabras, repito, era real. Obviamente, como siempre digo y también explico a mis estudiantes, pues no es lo mismo una aldea de Asturias que París, está claro. Hay que dar por hecho que estos cambios llegan a los lugares más recónditos paulatinamente, considerando luego los hechos históricos en España, el franquismo, etcétera, pues igual hay que esperar 30 años. Pero es cierto que
en la historia solemos siempre dar importancia cuando un hecho se da por primera vez, porque luego hace un efecto, ¿no?, dominó que de alguna manera acaba llegando incluso a los lugares más recónditos. Entonces, en ciudades como Nueva York o París surgen clubs, cabaret, los famosos speakeasies, que eran locales clandestinos durante, por ejemplo, la ley seca en Estados Unidos. Las mujeres salen solas o con amigas, sin supervisión masculina directa. No significa que no hubiese igual un cierto control, pero no explícito por lo menos. Consumen alcohol, participan, como decíamos, en la vida nocturna. Y esto rompe con siglos de control sobre el comportamiento femenino en público. Se cuestiona la moral tradicional, la idea de decoro, de pasividad, de obediencia, y se visibiliza un nuevo modelo femenino, más joven, más autónomo y urbano. Todo esto lo refleja la indumentaria de la época. Por ejemplo, yo he optado por hacer ejemplos concretos. No os voy a hablar de diseñadores o diseñadoras de moda aposta. Esto lo dejamos para otra charla y otro evento. No os hablo de Madeleine Vionnet, de Chanel de esta época, del Poiret de esta época. No os hablo pues, yo qué sé, de Jean Patou, ¿vale? Entonces os hablo así en líneas generales. Bueno, por ejemplo, en esta bonita, hermosa fotografía muy art déco de Edward Steichen, por ejemplo, vemos unos preciosos zapatos que se utilizaban para el Charleston. Bien, al poder utilizar las faldas cortas, los zapatos adquieren un protagonismo brutal, obviamente, porque se lucen zapatos y los tenían pues recubiertos de sedas, de esmaltes, eran maravillosos. Pero yo creo que una de las cosas que más nos sorprende, más originales de la época eran estos zapatos en los que se intercambiaban los tacones, con lo cual una mujer podía tener un par de zapatos y, como veis, pues 4 pares de tacones diferentes con incrustaciones de nácar, de esmaltes absolutamente espectaculares. Obviamente, las mujeres que se lo podían permitir, claro está. Pero, por ejemplo, esta es una clara prueba de cómo el ballet del Charleston requiere movimiento y de cómo la llegada de la falda corta permite lucir los zapatos. Entonces, los zapatos viven en esta época una fase absolutamente gloriosa, por ejemplo, ¿no? ¿A qué más asistimos en esta época? Pues a la democratización de la moda. Es verdad, ciertamente, las diferencias sociales, Luis Alberto nos ha hablado muy bien de este tema, existen, son reales y no todas las mujeres se podían permitir lo mismo ni comprar en los mismos lugares. Pero hay una cosa muy importante, que casi todas las mujeres se podían permitir comprar revistas, aunque igual no podían tener las revistas, yo qué sé, pues si eran mensuales, ¿no?, del mes o de la semana, pero siempre se podían hacer a través de señoras que se las regalaban con revistas pues, del mes anterior, en fin. Las revistas empiezan a circular. ¿Cuándo nacen revistas como Vogue, Harper's Bazaar o Femina en Francia? Pues a finales del 19, con lo cual ya lleva aproximadamente 40 años de andadura y cuando hablamos de 1920 hablamos ya de revistas muy consolidadas. Bien, pues gracias a la producción en serie de la moda, por un lado, que no voy a entrar en ello, y al auge de estas revistas, más mujeres podían acceder a tendencias modernas. Se difunden entonces nuevos modelos de mujer más libres y a estos modelos y a estas, digamos, ideas, pues pueden acceder todas las mujeres de todas las clases sociales. Con lo cual, una democratización de la moda y una democratización de la idea de mujer. En España, las revistas de moda durante los años 20 marcadas por el lujo y la influencia francesa, obviamente estas revistas francesas marcan una estética también en España, reflejaban esta liberalización femenina tras la guerra. Publicaciones destacadas incluían, por ejemplo, Mujer, Revista del Mundo y de la Moda, o Elegancias, que era muy conocida, con ilustraciones detalladas que mostraban esta nueva mujer. Entonces, no infravaloremos nunca la importancia que tienen las revistas en lo que es también la difusión de esta idea nueva de mujer. Lo van viendo, se le van poniendo los dientes largos también en los lugares más recónditos de Asturias, ¿no? Seguimos con estos cambios. Decíamos que el hecho, ¿no?, de que la mujer se puede incorporar al mundo del trabajo como los hombres hace que se vea cada vez menos la diferencia entre hombres y mujeres y esto se materializa en una estética andrógina. Bien, el ideal femenino cambia efectivamente de una manera radical. Los vestidos empiezan a ser rectos, no se marca la cintura, no se marca el pecho, incluso a veces se tiende a ocultar el pecho, no se trabaja los escotes.
Así que los pechos son menos enfatizados y la famosa, ¿no?, línea recta hace que toda la cadera, todo lo que es tradicionalmente más voluptuosidad y más femenino es, digamos, eliminado. Y el cabello se corta, el famoso corte bob, ¿no? En slang se utilizaba bob pues por decir es cortar el pelo. Se rompe con la feminidad tradicional basada en la sensualidad pasiva y la maternidad. Obviamente, pues la idea, ¿no?, de los pechos, de la barriga, de los muslos generosos estaban asociados tradicionalmente con la fertilidad, con la maternidad, etc. Pues aquí el ideal andrógino mata de golpe y porrazo todo esto. ¿Esto qué significa? Un cuestionamiento directo de los roles de género y que la moda se convierte en herramienta de rebeldía. Este es el ideal andrógino del que os estoy hablando. ¿Veis? Esta mujer de la izquierda con un vestido totalmente recto, el pelo corto. Una de las artistas que más representó este ideal andrógino fue Tamara de Lempicka, de quien veis, por ejemplo, un cuadro en la parte de la derecha. Así que varias mujeres incluso a veces se vestían como hombres justo para subrayar esta androginia. Llevaban camisas de hombre, llevaban corbatas o fumaban en pipa, como estáis viendo en este caso. Este ideal andrógino se refleja también en la indumentaria propiamente dicha, con vestidos de talle bajo, holgados u hombros caídos. No se marcan, obviamente, los hombros. Algo que luego volverá, porque las idas y venidas de la moda, ¿verdad? Pero en esta época no se marcan los hombros. Las mujeres no marcaban entonces, como ya os he dicho, los volúmenes de su cuerpo, sino la línea recta es la que predomina, ocultando todas voluptuosidades, como veis aquí. Esto no significa ausencia de estilo, ausencia de elegancia, porque además es una época, como ya os he dicho, gloriosa en lo que a los complementos se refiere, con lo cual sombreros estupendos, cuellos maravillosos de pelos, bolsos, zapatos, collares, entonces un sinfín de complemento que servían para enriquecer esta estética, este estilo andrógino. El pelo se lleva corto y ondulado conforme al estilo masculino de la época, como podéis ver. Y este pelo es un total acto de rebeldía. ¿Por qué? Porque existía una norma no escrita, pero tradicional, en la que las mujeres, si eran pequeñas, digamos, antes del desarrollo, podían llevar el pelo suelto. Luego, en el momento en que desarrollaban, las niñas se recogían el pelo en una coleta. En el momento en que se comprometían, se lo recogían en un moño y el moño quedaba prácticamente hasta el final de sus vidas. Con lo cual, esto era muy común. Era muy común y probablemente incluso algunas o algunos de nosotros podemos recordar a nuestras abuelas con el moño. Una señora antigua que se dejaba el pelo suelto, incluso muchas veces en el pueblo era llamada la yoca o algo parecido, porque se dejaba este pelo suelto y si luego era blanco y asociado con la brujería. Bueno, no voy a entrar en ello, pero algo absolutamente terrible. Con lo cual, cortarse el pelo a lo garzón era un gesto absoluto de rebeldía. Este pelo corto iba perfectamente de maravillas con el sombrero cloche, que daba este toque de feminidad estupendo. Y vamos terminando con las prendas prácticas para una vida activa. Me quedan 2 minutos y termino. Entonces, como decíamos al inicio, el acceso de la mujer al mundo del trabajo, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, exigía que la ropa fuera funcional. Pantalones, tejidos ligeros, fáciles de mantener para la limpieza. Es el caso, por ejemplo, del tweed, que llega de Inglaterra y que se utiliza mucho en esta época. Y entonces luego el cuerpo, pues el cuerpo más libre, libre de corset, libre de ataduras y, por supuesto, esto simboliza la autonomía sobre el propio cuerpo. Así que las prendas de uso diario podían ser, como estáis viendo, tremendamente cómoda. La falda, como ya os dije, se acorta tanto para la fiesta como para el uso diario. Y finalmente, pues decir también que nace la ropa deportiva, porque las mujeres empiezan también a practicar el deporte. Nace el vestido de baño, que es como se llamaba, que no enseñaba las ingles, obviamente todavía no, pero sí que dejaba al descubierto los brazos y las piernas, y aquí veis algunos modelos. Bueno, pues ahí hasta y media tenía, creo, si no me he equivocado, y hasta y media he llegado, así que muchísimas gracias por la atención. Qué buena, Elena. Nos quedaríamos toda la tarde escuchándote. Y a ti. No, a ti.
vuelvo a mi sitio donde está. Ah, bueno. Sí, ¿no? ¿O cómo lo hacemos? Pues yo creo que sigues encantada donde estás. ¿No se van a poner aquí? Yo creo que Luismi, la das ahí Luis, fenomenal, ¿te vas ¿no? a poner aquí? Ah, vale, perfecto. Perfecto, vale. Bueno, vamos a ver. Bueno, me encantó lo de los tacones de estos de quita y pon. Vamos a continuar con la siguiente ponencia, con una figura que todos conocemos aquí en Gijón, una persona que yo quiero destacar su entrega, su paciencia, su destreza en cuanto a investigación y bueno, y felicitarte por el artículo de esta semana que va muy en relación con este tema porque bueno, publicó en la Nueva España un artículo sobre las sombrererías de finales del siglo XIX, ¿verdad? ¿De Gijón o de Gijón? De Gijón. Bueno, pues ahí lo tengo guardado muy bien y leído y analizado. Bueno, pues la breve conferencia de Luis Miguel Piñera Entrialgo se titula Dos Gijones en la década de 1920. Venga, pues buenas tardes a todos. Pues es un honor para mí. ¿Se escucha con este No. micro? Levanta un poco. Sí, ese encendido está, sí. Sí, se oye bien. Que tengo la impresión de que no se escucha bien, no sé. Sí. Digo que es un honor pues participar en estas jornadas con estas compañeras de mesa, con este compañero de mesa, con vosotros ahí delante. Con estas jornadas de moda con historia que organiza, ya sabéis, la Fundación de Cultura, Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón, con todos sus trabajadores, pero déjenme que destaque a Luis Alberto Fernández, que está aquí en la mesa, que como el alma pater y alma mater, digamos, del asunto, ¿no? El año pasado fue dedicado, aún no recordaréis, a las mujeres de Ike, a la moda de Ike, y también contasteis conmigo, y este año se centra en como estamos viendo, en la moda de la década de 1920, ¿no? En mi intervención lamento que no vaya a ser tan interesante viendo lo que acabo de escuchar ahora y el programa anterior y lo que queda del programa, pero en fin. Quiero decir primero que Gijón tenía en 1920, cuando empieza esa década, 60.000 habitantes. Y que 10 años después, cuando terminó esa década, tenía 80.000. Pero mejor hablar de un Gijón, yo creo que es más correcto hablar de dos Gijones, ¿no? De un Gijón fabril al oeste y parte del centro de la ciudad, y un Gijón, con la playa como cosa fundamental, con el turismo real, en este caso el turismo real con mayúscula, como atractivo, pero también un Gijón con grandes residencias, con ciudadelas, un Gijón atento a las modas europeas y americanas, y otro Gijón con mono azul de trabajo, pues uno con amas de cría cuidando a los niños por los parques de Gijón, y otro con casi niños y casi niñas pues trabajando en las fábricas, ¿no? Igual soy muy optimista, pero espero en 20 minutos, empecé a y media, a ver cómo lo llevo, pues trataré de reflexionar sobre una cosa, ¿no? Lo variado que era Gijón hace 100 años, justo hace 100 años, en la década de 1920. Lo variado que era y que sigue siendo, por suerte, ¿no? Otros hablaron ya y hablarán en los próximos días sobre la moda. Las jornadas se llaman moda con historia, pues yo pretendo hablar un poco de historia más bien, ¿no? En ese contexto, ¿no? De la historia de esos dos Gijones, por ejemplo, ¿no? Sobre cómo era la ciudad de Gijón en la década de 1920, lo que se llamó los alegres años 20, como aquí se dijo ya, esos cambios en la moda de los años 20 del siglo pasado, pues no tuvieron otra versión, yo creo, tal revolucionaria, digamos, hasta lo que se llamó la década prodigiosa de 1960, la cual pues algunos ya fuimos partícipes, ¿no? Yo llamo a esta intervención de hoy, porque había que poner un título, Dos Gijones en la década de 1920. A mí siempre me pareció que Gijón no era uniforme, que era siempre una ciudad muy plural, muy colorista, muy poliédrica, muy variada, incluso la forma de vestir, ¿no? Basta un ejemplo de esto que estoy diciendo.
y voy a hablar del Sporting, del Molinón, por ejemplo. Para animar al Molinón, al Sporting, en el Molinón es muy habitual una bufanda que pone, estamos hablando de moda, que pone Real Sporting de Xixón. No es raro, hay muchas bufandas que ponen Real Sporting de Xixón. Pues es una bufanda que pone una palabra en castellano, real, una palabra en español, una palabra en inglés, Sporting, y otra en asturiano, Xixón. Puede parecer una tontería, igual es una tontería, pero me gusta esa manera de definirnos, de ser políglotas incluso en el Molino, ¿no? Y es para mí un símbolo de ese mestizaje del que estamos hablando. Porque como un puzzle es Gijón, un puzzle con muchas piezas, diferentes formas, diferentes colores, pero bueno, que al formarlo, una ciudad no será la más perfecta del mundo, pero nos gusta, ¿no? Eso viene a cuento de esos dos Gijones en la década de 1920. Ya lo dije antes, uno al este, con residencias de la burguesía, donde no había fábricas, hablo de Somió, La Guía, etcétera, donde no había humo, y otro al oeste, y parte del centro, donde había efectivamente grandes industrias, contaminación, humo, movimiento obrero, etcétera. El código postal siempre condicionó cómo somos cada uno, ¿no? Y nuestro poder adquisitivo, ¿no? Muchos muy diferenciados estaban en esa época esos dos Gijones, menos diferenciados están hoy si hablamos de moda, por supuesto. Antes dije el código postal, que significa los precios de vivienda. En Gijón en esa década había ciudadelas, antes se citó, y había casas de vecindad y había casas de lujo también, hablamos de chalés también, ¿no? La diferencia de residencias eran muy grandes, ¿no? Las ciudadelas, para resumirlo muy poco, muchos sabéis lo que son ciudadelas, porque se mantiene la ciudadela de Celestino Solar como museo, aunque esa es una ciudadela muy grande, casi de élite. Las ciudadelas en general eran muchísimo peores que esas, ¿no? Pero en fin, son casas, ya sabéis, ocultas, casas por obreros muy pequeñas, con muy pocos metros cuadrados, con servicios higiénicos comunes, ocultas. Al pasar por la calle Capua, no puedes sospechar que pasando ese callejón haya un amontonamiento obrero tan grande, ¿no? Ya a partir del año 1920, precisamente, empezaron a no construirse ciudadelas, pero hasta ese momento proliferaban muchísimas en Gijón, ¿no? Hubo como 200 ciudadelas, ¿no? Algunas de 2 pisos hubo, pero en fin, y sobre todo en el barrio de la Arena, ¿no? Pero en esa década de 1920 también se construyeron numerosos palacetes con unas excelentes condiciones de habitabilidad, con agua corriente, con luz, etcétera, incluso con jardines alrededor, y muchas de ellas al lado de las ciudadelas, precisamente ocultando esas ciudadelas, ¿no? Casas en el centro de la ciudad con ascensor, y por supuesto en los barrios no había esas cosas. Luego edificios de arquitectos tan notables en esa década como Miguel García de la Cruz o Manuel del Busto, de los que queda alguna muestra de su arquitectura, aunque otros desde luego se destruyeron, ¿no? Ejemplo de modernismo y racionalismo, ¿no? Los dos Gijones eran muy evidentes en cuanto a vivienda, ¿no? Y en ese caso, en la década de 1920, también hubo una cosa que se cumple ahora hace 100 años, que es la edificación de las casas baratas en el Coto, que es un modelo de vivienda obrera pues, mucho más higiénico, mucho más progresista. Las casas baratas existen, como sabéis, cumplen el año que viene, 100 años. Son unas casas pequeñas, con un pequeño jardín. En fin, claro que cuando se construyeron estaban en un sitio evidentemente no muy deseable, entre un mamotreto como era el cuartel y un mamotreto como era la cárcel. Ahí nadie quería vivir. Ahora mismo ya no existe ni la cárcel ni el cuartel, pero no era un sitio privilegiado, lo mismo que nadie quiere vivir al lado de los cementerios, ¿no? Pero bueno, en fin, esas casas supusieron un avance muy importante en cuanto al alojamiento obrero, las casas baratas de Pumarín, del Coto. Después las casas de Santa Bárbara, que ya fueron en 1960, algo parecido también, con un pequeño jardín, en fin. Y no digamos nada ya cuando aparecieron las 1.500 viviendas en Pumarín, con unas torres, casas por obreros, el rascacielos y con ascensor, algo inédito en Gijón hasta la época.
Por lo tanto, había dos Gijones también, viviendas obreras y viviendas burguesas. Las viviendas obreras no eran necesariamente ciudadelas, sino casas de vecindad, muy precarias a veces compartiendo las mismas habitaciones, la misma casa, dos familias, pero frente a ellas o al lado de ellas había casas lujosísimas, ¿no? Había dos Gijones en cuanto a vivienda y había dos Gijones en cuanto a trabajo. Por ejemplo, el trabajo de los niños, por ejemplo, las niñas. Los niños y las niñas trabajaban en las fábricas gijonesas, ¿no? De hace un siglo, en aquellos años 20 del siglo XX. En Gijón lo hacían básicamente en muchas factorías, pero básicamente en dos: en la fábrica de vidrios, la industria, que estaba en Begoña, detrás de lo que es la parroquia de Begoña ahora, y en la fábrica de loza, en Atahoyo, en esta última sobre todo niñas, ¿no? En la fábrica de vidrios que estaba en Begoña, aquella Alfredo Truán y alrededores, existía una profesión para unos niños que eran los gémenes, se llamaban. No sé muy bien si procede del francés o del suizo, porque los dueños de la fábrica eran suizos y franceses. Los gémenes eran niños que iban despertando de 11, 12 años, iban despertando a los trabajadores de la fábrica de vidrios por las casas de alrededor. No había despertadores, ellos eran los despertadores humanos. Iban trabajando a las 6 de la mañana o 5 de la mañana, me imagino, despertando a los obreros para que entren en las fábricas, ¿no? Y también ocurría eso en la fábrica de loza de Natahoyo, ¿no? Los niños ricos no tenían que trabajar, tenían colegios y los bebés tenían amas de cría. Incido una cosa ahora con las amas de cría, eso que se llamaba la lactancia mercenaria, era relativamente habitual en esos años 20 en Gijón, ¿no? Y lo fue hasta los años 30 más o menos, ¿no? Y consistía en contratar por capricho, por necesidad, pues a una mujer que diese de mamar al hijo de la familia a cambio de una cierta cantidad de dinero. Una familia gijonesa tenía tener ama de cría era un rol de categoría, era un símbolo de alto nivel económico, ¿no? Y la madre hacía de esa nodriza pues un emblema del estatus, ¿no? De la buena situación, un exponente de la opulencia familiar, ¿no? Por ejemplo, vistiéndola, si hablamos de moda, vistiéndola con uniformes pues llamativos, desde luego muy distintos a los de otras trabajadoras, y naturalmente haciéndola visible en los paseos donde iban los niños, de Begoña o de la calle Corrida o de Somió, ¿no? Más aún, se hacía gala de la nodriza fotografiándola. Hay muchas fotos de nodrizas, y tampoco hay tantas fotos de otros tipos de trabajadoras, ¿no? La nodriza quedaba inmortalizada en una foto, vestida con un traje elegante, a veces incluso usando las joyas de la familia, por un momento, para la foto nada más, claro, las fotos de la familia, y en sus brazos o en una silla, pues el bebé rollizo, bien alimentado y vestido de gala, ¿no? Esas trabajadoras no eran consideradas unas trabajadoras normales, de hecho estaban mejor pagadas que las demás, estaban exentas de labores físicas en la casa, ¿no? Y se dedicaba solamente a alimentar al niño, a veces durante 2 años o más de 2 años, a dar de mamar. A veces la misma ama de casa daba de mamar a dos niños de otra familia, y entonces se llamaban hermanos de leche los niños, ¿no? Estaba bien alimentada. Había una frase que se decía la leche no sale de la nuca, sale de lo que se manduca. Por lo tanto, tenerla bien alimentada era fundamental, ¿no? Viviendas, dijimos antes, niños trabajando en la fábrica, y también cultura. También en cultura había dos Gijones en esa época. Hubo dos Gijones. Por ejemplo, hablo de sociedades culturales, por ejemplo, como el Casino de Gijón, en los inicios de la calle Corrida. Entonces, ese inicio de la calle Corrida es lo que era antes final de la calle Trinidad. Es decir, el Casino de Gijón estaba, para los que tenéis cierta edad, donde estuvo toda la vida el Hotel Saboya. Ahí era donde estaba el mismo edificio del Hotel Saboya. Era donde estaba el Casino de Gijón, que en ese momento era el final de la calle Trinidad. Y tenía además ese casino un pabellón de verano en Begoña,
También el Club de Regatas, otro sociedad cultural de élite. Pero pasó una cosa también en esa década y en las anteriores, pero en esa década estamos hablando, Gijón respecto a la cultura, que funcionaron también dos entidades como fueron el Ateneo Obrero de Gijón y la Sociedad Cultural de Cultura e Higiene, muy interclasistas, donde había, desde luego, tanto en el Ateneo Obrero como en Cultura e Higiene, pues, gente de élite de Gijón, con obreros que aprendían a leer en muchos casos, se concentraban ahí en esas sociedades líderes obreros y empresarios, pero también con obreros, ¿no? Y escuchando a figuras como charlas de figuras como Unamuno o Pío Baroja, ¿no? O García Lorca, ¿no? Y fomentando la lectura. La biblioteca del Ateneo Obrero, pues ya sabéis que era de Leite, era legendaria. Pero por otra parte, la otra entidad que cité, Cultura e Higiene, se llamaba Asociación Popular de Cultura e Higiene, no se queda atrás, ¿no? Era también una sociedad que fundó en 12 barrios de Gijón sus sedes, ¿no? Fomentando bibliotecas, charlas, etcétera, ¿no? Muy rápidamente. En el 1924 tuvo lugar la primera feria de muestras. En 1924 abrió almacenes La Sirena, antes se citó aquí. Se decía, la almacén La Sirena, que antes se puso una foto, es donde está ahora Zara, en la calle Corrida, que era a la calle Corrida y a la calle de los Moros, ¿no? En la cosa de la época, en el año 1924, decía: el bajo, cuyo piso de azulejos es una galería de limpieza y de higiene, está dotado de calefacción, tiene montacargas. Decía, la distribución de las secciones, La Sirena, de venta está hecha de la siguiente forma: en el bajo pañería y tejidos de algodón, en el piso entresuelo fantasías, lanería, sedas, etcétera, ¿no? Esa mezcla de obreros por una parte y de patronos por otro, esa mezcla de cultura elitista y de cultura popular, de fútbol en el Molinón y de fútbol en el barro de los barrios de Gijón, esa mezcla entre veraneos, gente que venía a veranear, y trabajadores y trabajadoras que nunca habían salido de Gijón, que nunca saldrían de Gijón a ninguna otra ciudad, esa mezcla de ropa que venía de París y de ropa de Mahón y de monos de trabajo, de sombreros y de boinas, esa mezcla de casas incluso con ascensor y de ciudadelas, pues, y de gente bien alimentada y de gente, pues que no, una constante en esa década de 1920 en esta ciudad, ¿no? Termino ya mi intervención, pues seguramente os habrá parecido un pequeño lío, lo fue seguramente, pero bueno, recordemos que estamos hablando que somos multicoloristas, mestizos y todo eso, pues por ahí va la cosa, ¿no? Donde además Gijón es una ciudad tan mestiza y tan rara, donde todo se discute. Podemos decir que hablamos de dos Gijones, hablo yo, pero aquí en Gijón, si coges tres ciudadanos, si coges dos ciudadanos, yo creo que hay tres opiniones, ¿no? Se juntan en Gijón dos, no hay dos opiniones, hay tres, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Estamos contentos de que sea así. No sé si se llama aliteración esto que voy a decir o algo así, pero traté de, y me parece que justamente es el tiempo, traté de cumplir, de resumir la historia de la década de los años 20 del siglo XX en 20 minutos. Y aquí lo dejo. Muy bien. Luis, yo creo que la moda adquiere sentido en el contexto espacial y cultural en el que se escribe, por eso yo creo que tu charla pues fue extraordinaria y además con mucho... Vengo mañana otra vez. Tú cuando quieras, ¿sabes? Que cuando quieras, el miércoles. Bueno, vamos a seguir. Yo creo que este diseño de las charlas en 20 minutos aproximadamente, yo creo que dejan con ganas, ¿no? Que también, ¿no? Que dejan con buen sabor de boca y con ganas de seguir escuchando, que también es lo que se pretende.
y sobre todo lo que hablábamos antes, el tener diferentes opiniones y muy transversales desde puntos de vista muy diferentes, el histórico, el de la moda, el artístico. Bueno, vamos a seguir sí, eso. ¿Sabes dónde? Ah, vale. Vamos a seguir con la última ponencia, con Aurora, que ya, bueno, Luismi también repitió en la edición anterior. La conferencia de Aurora Valdés Caso se titula Vistiendo Feminismos y, como os comenté antes, Aurora es graduada en Historia del Arte y Conservación, Restauración de Bienes Culturales y titulada superior en Diseño y Educación de Arte, Grabado y Estampación Gráfica, y siempre es un gusto también escucharla. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, bueno, agradeceros a todos el estar aquí con vosotros compartiendo pues estas charlas. ¿No se oye? Sí. ¿Se oye mejor así? Vale. Pues eso, agradeceros el estar aquí con vosotros. Y bueno, quería empezar esta intervención centrándome un poco en el tema que realmente me lleva a hacer este planteamiento, ¿no? La indumentaria de la mujer no es una cuestión superficial. Esto ya se ha dicho, ya lo hemos dicho, yo creo que todos los ponentes, y ha quedado claro. Pero además yo diría también que es una construcción narrativa. Y es una construcción narrativa a lo largo del tiempo que construye, por una parte, autonomía y por otra también sumisión. Y así es como ha ido evolucionando, ¿no?, a lo largo del tiempo. Y esto además es algo que se puede relacionar perfectamente con el movimiento feminista y con las olas del feminismo. Porque de alguna manera esa evolución en la vestimenta femenina está reflejando precisamente esos momentos históricos. Es verdad que la moda femenina no ha sido una cuestión que haya evolucionado en bloque, como también han comentado los compañeros, ¿no? Evidentemente es irregular, evidentemente no afecta en todos los países de la misma manera, no tiene el mismo impacto, no tiene los mismos tiempos y, por supuesto, tampoco afecta igual a todas las clases sociales. Pero si nos centramos solamente como modelo en nuestra cultura occidental, lo que sí vemos es que hay un patrón. Hay un patrón y ese patrón es la ciclicidad. Es decir, por ejemplo, pensemos, por ejemplo, pues en lo que hoy en día muchas feministas consideramos la primera ola del feminismo, ¿no?, que ocurre pues en el contexto de la Ilustración, ¿no?, en un momento en el que cae abajo el antiguo régimen y que venimos de un modelo en las mujeres de la nobleza que podemos ver en los cuadros de Velázquez, ¿verdad? Esas mujeres que llevan pues una estructura muy castrante, ¿no?, para el cuerpo femenino. El cotillo en la parte superior, el guardainfante, y que se rompe en ese momento a finales del siglo XVIII y que va a dar paso a un estilo que es ese estilo directorio, ¿no?, en primer lugar, y luego a principios del XIX el estilo imperio, y que lo que hace es liberar de alguna manera el cuerpo de la mujer, ¿no? En ese momento, bueno, es un momento en el que sí que es cierto que ese uso de las muselinas, muchas veces en colores blancos, recuerdan a la antigua Grecia porque se inspira en la antigua Grecia. Es una época en la que se descubren, bueno, pues la arqueología de Herculano y Pompeya y lógicamente influye. Pero también esos movimientos por parte de las mujeres que en la Revolución Francesa, por ejemplo, están pidiendo los mismos derechos para las mujeres que para los hombres, influyen en esos cambios en la vestimenta. Y sin embargo, fijaros que además en España es un momento en el que se fluye, o digamos que se combina también con el majismo, ¿no? Ese movimiento de los majos y las majas. Fijaros que en el caso de las majas, además, que era una indumentaria muy típica de Madrid, eran mujeres independientes, mujeres que tenían oficios de clase baja, como cigarreres, etcétera, que incluso llegaban a llevar un puñal en la faja para defenderse si era necesario, y que vemos además muy bien representado en la pintura de Goya, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo creo que todos recordamos la maja vestida, ¿verdad?, pero por eso no la traje tampoco en imagen, o pues la duquesa de Alba vestida de blanco. Claro, además es un momento en el que hay una excepcionalidad, y es que
las clases bajas son las que influyen en la moda y empiezan a copiarlas la propia aristocracia, ¿no? Y sin embargo, eso es, pues por así decirlo, es un espejismo de libertad, porque en la época victoriana, en mitad del siglo XIX, aparecen los corsés, aparece esa figura de reloj de arena que tiene que ver precisamente con el ideal victoriano de ese ideal de ángel del hogar, de la mujer, y donde vamos a volver a una estética que nos recuerda al cotillo y al guardainfante, ¿no? Es decir, los corsés, el corsé victoriano se acompañaba de la criolina, unas faldas muy anchas que estaban elaboradas con crines de caballo. Luego va evolucionando también a, pues, por ejemplo, el miriñaque, que aunque no lo pareciera, era un avance porque de alguna manera no tenía que pesar tanto, ¿eh? Y luego el polisón, ¿no? Que es ese que se abulta así como en la parte trasera, ¿verdad? Y a su vez también, lo que ocurre es que esa evolución que vemos va siguiendo su curso y va siempre, pues va dando esos bandazos, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en esta imagen que vemos aquí, estos son, unas fotografías de estudio de Gerardo Bustillo Rodríguez que están hechas en Asturias, ¿no? Las fuentes son, el Museo del Pueblo de Asturias, ¿no? Su fondo fotográfico, y estamos viendo unas fotografías que están datadas entre 1890 y 1919 y que ejemplifican un poco esa estructura del corsé, ¿no? Unos corsés de la época que luego van a dar lugar a otro salto, a otra pequeña revolución relacionada con otra ola feminista, ¿no? En este caso, quizá la más famosa, ¿no? Que es la ola de las sufragistas, ¿verdad? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que va a dar lugar, a otra estética muy diferente. Pero a mí, sobre todo, me gustaría fijarme en un momento pensando en esa ciclicidad que tiene la moda. Podemos decir incluso que hasta la posmodernidad no entramos, digamos, en una nueva era, por así decirlo, ¿no? Para la moda femenina. Me gustaría fijarme sobre todo en los años 10 y los años 20, en ese paso de los usos de los corsés a un nuevo estilo imperio, ¿no? Un nuevo estilo que muchas veces se llama el estilo neodirectorio, que tiene mucho que ver con una figura, con Paul Poiret, que es, digamos, quien rescata otra vez esa estética, ¿no? Una estética inspirada en el clasicismo, en la antigua Grecia, pero que realmente, lo que estamos viendo aquí, para que os hagáis una idea, es una fotografía. La primera fotografía es una fotografía de Laureano Vinc, hecha en un estudio de Gijón, y lo he colocado al lado de un maniquí que es una pieza del Museo del Traje de Madrid, para que veáis un poco la equiparación. Es más o menos, los dos son de 1915, y veis que hay una similitud entre las dos expresiones del vestido, pero sí que es cierto que, fijaros, no se correspondería con el estilo neodirectorio de Paul Poiret, porque Paul Poiret todavía seguía manteniendo ciertas restricciones. Por ejemplo, es el caso de la falda de trabillas, ¿no? Que luego veremos algún ejemplo, ¿no? Que lo que hacía era, ajustarse muchísimo al cuerpo hasta los pies, ¿no? De hecho, el propio Paul Poiret decía que había liberado el pecho femenino para apretujar un poco ahí las piernas, ¿no? Es decir, no la había liberado completamente. Y como no tenemos mucho tiempo, voy a ir un poco rápido. Fijaros, por ejemplo, en estas fotografías. Estas fotografías son fotografías de mujeres normales y corrientes, vamos a decir. Evidentemente son mujeres con cierto estatus y forman parte de la colección también del Museo del Pueblo de Asturias. Y os lo he colocado, fijaros, al lado también de un maniquí que es un maniquí con una ropa de 1920, ¿no? También del Museo del Traje de Madrid en este caso, y que representa ese estilo garçon que nos ha explicado también la compañera. Y para que veáis un poco cómo efectivamente en la fotografía podemos ver cómo evolucionan esos grandes hitos de la moda, ¿no? Que no son homogéneos, pero que sí están ahí.
Como curiosidad, comentaros que en esta pieza del Museo de Madrid podemos ver que imita un poco un traje de chaqueta de 2 piezas, pero que en realidad es un traje completo. Esto es algo que se hacía mucho en la época y hay un detalle que a mí me gusta mucho y es que lleva bolsillos, una cosa que antes no se hacía en los trajes femeninos y que sin embargo tenía una enorme utilidad, ¿no? Reservada solo para los hombres hasta ese momento. Y pasamos ya, bueno, pues a hablar de las vanguardias. Mirad, además de la fotografía, hay 2 expresiones donde se ve también muy bien la moda, los cambios de la moda, pero también se puede apreciar cómo, digamos, se influyen mutuamente, ¿no? Las vanguardias influyen en la moda y la moda influye en las vanguardias, ¿no? En este caso, lo que estamos viendo en pantalla es, bueno, pues una obra de Gabriele Munta, una pintora expresionista, con esa mujer vestida de rojo. Son retratos de 1910 y 1911. Y la siguiente, bueno, pues es una obra fauvista de Kees van Dungen, que, por cierto, expresa también, bueno, pues una cierta atmósfera de modernidad decadente, ¿no? En el arte se utiliza la moda y influye en la moda de manera bastante evidente, ¿no? Esta es otra obra, bueno, en este caso es otra obra de Gabriela Munta, pero a finales ya de los años 20. Y en el caso español, por ejemplo, tenemos obras tan paradigmáticas como esta obra de Maruja Mayo, La verbena de 1927, está representando fiestas madrileñas con cierta ironía. Y podemos ver perfectamente cómo describe la moda del momento en esas 2 mujeres vestidas a ese estilo garzón, con la cintura baja, con la falda plisada. Y vemos también cómo cada vez es más geométrica la figuración y le lleva más a la simplicidad. Hay que decir que, por cierto, que además Maruja Mayo fue una de las sin sombrero, ¿no? Perteneciente a la generación del 27, una intelectual que hizo un gesto muy simbólico que básicamente consistió en pasear por la Plaza del Sol sin sombrero, algo que era un enorme atrevimiento en la época, ¿no? Por las convenciones que existían. Ahora mismo lo que estamos viendo son, bueno, una secuencia de retratos de la primera esposa de Pablo Picasso, Olga Koklova, que era bailarina, por cierto, que tienen, por cierto, bueno, pues a lo mejor no son las típicas obras que veríamos de Picasso, ¿no? Pero son obras que tienen, bueno, pues un estilo muy de Ingres, ¿no? Y donde se ve perfectamente cómo evoluciona la ropa en ese momento. Pensad que la primera imagen que se ve, ese retrato de Olga en un sillón, es de 1918 y los otros 2 ya son de los años 20, ¿no? de 1923, y se ve perfectamente esa evolución de un estilo que se parece más al estilo imperio y, bueno, pues va pasando a la moda de los años 20. En nuestra ciudad tenemos también obras como, por ejemplo, fijaros esta obra de Evaristo Valle, El palco familiar. Hizo una pequeña serie de este tipo de retratos de palco, donde muestra cómo se vestían la clase alta en el Gijón de la época. También tenemos artistas como Carolina del Castillo, ¿no? En este caso, una mujer que además se atrevió a pintar desnudos en su época, algo que estaba muy prohibido, ¿no? Para las mujeres, y que se representa a sí misma, en este caso, en un autorretrato de 1924, peinada, con el pelo corto, un poco muy al estilo de los años 20, ¿no? esa estética, y con un vestido muy sencillo, ¿no? de un corte muy, muy sencillo, reivindicándose además también como autora, ¿no? Pero si hay un lugar, una expresión en la que se ha materializado la vestimenta y que además ha influido precisamente pues en la expansión, ¿no? de las modas, es desde luego el cine, sin duda alguna, ¿no? Lo que estamos viendo en pantalla, bueno, pues son una serie de fotografías que representan a la mujer que fue la primera vamp del cine, ¿no? La primera mujer fatal, que no fue una americana, por cierto, sino una mujer del norte de Europa,
y que es Asta Nielsen. Y además la estamos viendo en todos los tipos de expresión de vestuario, porque fijaros que la primera imagen vemos a una Asta Nielsen que tiene esa estética del corsé eduardiano, esa estructura de corsé con esos amplios sombreros, y que luego pasa a tener pues una estética que desde luego vemos ahí perfectamente. Acordaros cuando antes os decía la falda trabillada, es lo que se está viendo ahí, ¿no? Esa estrechez en la parte de abajo. Y al final de todo vemos una fotografía en la que ya pues, está expresando el estilo Garzón, ¿no? Ese estilo de los años 20. Pensad que además esta actriz fue la primera que hizo de Lulú en el cine, ella es la primera. Y simultáneamente en Italia se desarrolla lo que se llamó el divismo, ¿no? Porque hay una serie de divas también unas vamp, ¿no? Ese es otro de los lugares donde se desarrolla la imagen de la mujer fatal, que se convierten en auténticos iconos de estilo y que dictaban la moda de la burguesía, porque todo el mundo quería vestirse como ellas, ¿no? Estamos viendo en pantalla a Lidia Borelli, que se estrenó en el cine con una película titulada Pero mi amor no muere, en 1913, y donde ya empezó a extender esa idea de esa mujer lánguida, ese aspecto estilizado que se llegó a llamar borelismo. Pensad que además esto que estamos viendo eran tarjetas eran tarjetas de promoción y que la gente, bueno, pues enviaba y demás. No podemos evitar hablar también de Francesca Bertini. Francesca Bertini es probablemente la gran diva del cine italiano. Es una artista que promovió el Made in Italy, porque junto a otras, digamos que convirtió la pantalla en una pasarela y popularizó, por ejemplo, el vestido del Fos de Mariano Fortuny en una película titulada Rapsodia satánica de 1915. Además, utilizaba unos accesorios que visualmente formaban parte de la narración, aunque fueran piezas de ropa. Es el caso de ese paradigmático mantón que estamos viendo en pantalla en la película Asunta Spina de 1915. Construye una feminidad absolutamente arrolladora en sus películas y además fue incluso, digamos, hizo una curaduría de su propia imagen, porque fijaros que en un momento en el que muchas veces no tenían diseñador de vestuario en los rodajes, lo que hacía era llevarse su propia ropa y con su propio vestuario marcaba la moda del momento. En Hollywood, bueno, creo que seguramente nos suena Colin Moore, ¿no? Que es, digamos, la personificación de la flapper, de la joven, porque además es que hizo una película que se titulaba así, ¿no? Flaming Youth, Juventud Audaz, en 1923, donde personificaba precisamente esa idea de la flapper. No nos podemos olvidar de Louise Brooks, en este caso ya sabemos que es la Lulú más famosa, ¿no? Probablemente, por La caja de Pandora, dirigida por Pabst en el 29. Y bueno, me gustaría, en este caso, fijaos que el fotógrafo además es que es Eugene Robert Ritchie, que era el fotógrafo de la Paramount y era un fotógrafo que fotografiaba a todas las estrellas entre los años 20 y 40 y que era bueno, muy importante a nivel internacional. Y quiero cerrar esta charla hablando de, digamos, este sería un poco el colofón de toda este proceso de androginia en esta época, con esta imagen que es, bueno, una imagen de promoción de la película Morocco de 1930, que protagoniza Marlene Dietrich, el colmo de la androginia, por así decirlo, una mujer absolutamente convencida de la libertad en todos los sentidos, que incluso llega a besar a una mujer en pantalla, y que el propio jefe de la policía de París la llega a amenazar con detenerla por llevar pantalones. Con esto simplemente pues, cerrar la charla deseándoos que sigáis vistiendo feminismos y que nunca dejéis de hacerlo, porque ya sabéis, esto es un ciclo. Bueno, pues gracias. Bueno, es un lujo escucharte, Aurora, es una mujer brillante y bueno, yo creo que voy a volver a repetir,
que los que quedamos con ganas de escucharte más tiempo, este jueves 26 de marzo a las 7 de la tarde en el Centro Municipal Integrado del Llano, donde estamos, pues Aurora va bueno, pues a realizar la conferencia Vistiendo Feminismos ya con tiempo, tranquila y ampliando pues todas estas cosas que nos acabas de mostrar. Quiero daros las gracias a todos porque os habéis, bueno, milimétricamente el tiempo lo habéis cumplido a rajatabla y bueno, ahora vamos a ampliar, bueno, pues a todos vosotros ya que forméis parte de esta especie de mesa redonda con lo que vamos a poner fin a la jornada de hoy. Si alguien de vosotros quiere preguntar algo, comentar o decir o expresar, pues tenemos aquí este micrófono fantástico que funciona maravillosamente, funciona y que ahora ya somos todos ya formando parte de una misma mesa. ¿Hay alguien que quiera comentar algo? ¿Alguien quiera? Voy a un segundito, ¿vale? Por si se me olvida luego, quiero recordaros que la segunda sesión de estas jornadas, lo digo para los que estáis aquí presentes y para los que nos escuchan desde su casa o desde donde quieran, seguimos el miércoles 25 de marzo, esta vez en el Centro Municipal Integrado del Coto. Queremos llevar moda con historia a todos los barrios de Gijón y, bueno, pues tendremos también ponencias como la de Sonia García Galán, doctora en Historia, que nos va a hablar de la llegada a Asturias de las mujeres modernas, Elena Pérez Morán, técnica de los fondos museográficos del Museo del Pueblo de Asturias, nos va a hablar de las entretelas de la colección de indumentaria del Museo del Pueblo de Asturias, destacando especialmente los 2 vestidos que os mostramos hasta el 29 de marzo en esa sala 3 del Centro de Cultura Antiguo Instituto. Oye bien todo, ¿no? Isabel Gómez Aguilera, licenciada en Geografía y en Historia y en Historia del Arte, nos va a hablar de la mujer, de la moda y sobre todo del arte. Va a hacernos pues igual que Luis presentó bueno, pues nos situó el Gijón de esa época. Yo creo que también es muy interesante que alguien nos dé una visión del arte de esa época porque va muy relacionado con la moda, ¿no? Y luego, bueno, pues un tal Luis Alberto va a volver otra vez a explicaros lo que es y hacer un balance sobre todo de estas 3 ediciones de Moda con Historia, ¿vale? Esto recordar que es el 25 de marzo a las 6:30 de la tarde en el CMI y que también se va a emitir en streaming desde el canal de YouTube de Cultura Gijón, ¿vale? Bueno, vamos allá. Creo que se me escucha sin necesidad de micro igual, Lo que pasa es que la gente de casa no. Vale. Para ahorrar del paseo. Sí. Entonces, las 2 millones de personas que nos están siguiendo ahora mismo. Gracias. Yo os quería plantear una pregunta, creo que dirigida a todo el panel, porque a lo largo de todas esas décadas, hoy centrándonos en los años 20, pero creo que casi todos tenemos como en la cabeza ciertas claves asociadas a lo mejor a los 30, 40, 50, 60, etcétera. ¿Con qué claves o con qué puntos, con qué pilares podríais definir la moda actual? O sea, los feminismos en concreto y la moda contemporánea, porque también vivimos inmersos en una época de muchos feminismos cruzados y diferentes. Si hay alguna que vosotros como expertos podáis valorar que define la moda de 2026. Empiezo yo comentando. Hombre, la moda de la actualidad, yo creo que, sobre todo, total, claro, es que yo veo mezcolanza, veo un interrogante muy fuerte. Yo creo que desde la pandemia vivimos en unos años que todavía no se sabe muy bien por dónde van a ir los tiros en cuanto a la creación de un estilo como se generó en los años 20, un estilo definido. Yo creo que ahora hay un interrogante, las circunstancias, lo que decimos siempre, que todo influye en la moda. Entonces, estamos ahora en un mundo, yo creo, tan revuelto, sí, tan pues que es eso, que se ve la mezcolanza. Creo que impone la comodidad absoluta. Yo creo que de ahí que la moda deportiva, la ropa deportiva inunde y esté
Quiero decirte, yo el otro día fueron los Oscars y un invitado fue con un chándal de Adidas a una de las fiestas que hubo después. Yo creo que la comodidad, el eclecticismo, el mundo deportivo, la mixtura, los contrastes. Yo es que creo que desde el momento en el que ocurre en el arte la posmodernidad y se plantea, es decir, se plantea una duda de absolutamente todo, es decir, cualquier cosa es válida, pues ya no existe, ya no hay una línea que seguir, por así decirlo, ¿no? Ha roto con todo completamente. Y a partir de ese eclecticismo, pues vale absolutamente todo. Ahora sí que estoy de acuerdo contigo en lo que dices de que la moda del deporte, ¿no? Pero sobre todo el todo vale. Yo creo que la mayor definición es precisamente esa, ¿no? Que vale absolutamente todo. Con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Sí. Tú fíjate en los años 20 o en los años 30, en los años 40, en los años 50, cuando la gente se vestía de una forma para ir a un sitio, para ir al teatro, para ir al cine, para salir, para ir a la cama, para cualquier sitio. Y ahora, pues, ¿dónde están muchas veces los límites? No los ves. Puedes ir perfectamente, ahora la gente puede ir igual a la Limerca por la mañana a comprar que te acude a un teatro, ¿no? Exacto. Hombre, yo creo que hay alguna diferencia, por ejemplo, en lo que decía Luis, mi de clase, ¿eh? Sí que se nota eso, ¿no? Por ejemplo, cómo seguimos las tradiciones también incluso en unas culturas y otras, ¿no? Lo de casarte con un vestido determinado, hay ciertos lugares y ciertas... sí, que todavía cuesta cuesta romper con eso, ¿no? No es lo mismo casarte en Gijón, en una iglesia, que casarte en Las Vegas, ¿no? Claro. Entonces ahí sí que es verdad que hay ciertos anclajes todavía, ¿no? Con la tradición. ¿Qué te parece? Bueno, no tengo opinión muy formada, pero vamos. Yo creo que lo que quiero decir respecto a esa pregunta es, por ejemplo, que estas jornadas que ahora están organizadas de la moda de los años 20 del siglo XX, sería muy difícil en el año 2050 que alguien hiciese unas jornadas. ¿Cómo era la moda en España en la década del 2020? En esa década que estamos ahora. Bueno, pues yo creo que... no, pero precisamente yo creo que la riqueza de la moda actual pues es esa libertad y esa mixtura que en otras épocas no se vio, por ejemplo. Ahora puedes ir de todo tipo, claro. Un traje de Christian Dior o con unas zapatillas de deporte y de... Pues claro. Pero yo creo que nos falta perspectiva. Claro, sí, también. con el tiempo lo podemos, digamos, entresacar, porque, por ejemplo, la que era un poco para nosotros, me refiero de nuestra más o menos generación, un desconocido era la moda de los años 90, ¿no? Probablemente hasta los 80 lo teníamos claro, pero luego, ¿cómo es la moda de los años 90 o cómo es la de 2000? Y, sin embargo, ahora lo tenemos claro, ¿no? Y más claro lo tienen los chavales. Y yo flipé, bueno, si me permitís usar esa expresión, cuando el otro día me dijeron, no sé qué, pero profe, llevas algo muy 2010. Y yo digo, Claro. pues, ¿cómo es una cosa de 2010 respecto a 2005? No, era un tipo de pantalón, ¿no? Así que era como un poco bombacho. Y entonces flipé, literalmente, porque digo, claro, los jóvenes lo tienen clarísimo, no solo de década en década, sino de 5 años en 5 años. Entonces, yo creo que a nosotros más mayores probablemente nos falta algo de perspectiva y ellos, como están metidos tan dentro, lo tienen muy claro, el tema de rollo de tendencias y todo esto. Pero yo sí que, por ejemplo, a nivel, para completar lo que dicen mis compañeros, porque por supuesto estoy totalmente de acuerdo, pero si puedo así integrar algo, por ejemplo, yo creo que esto se nota muy bien en la estética, en la estética, en la anatomía y en el maquillaje. Por ejemplo, en la década de los 90 o principios de 2000 se llevaba una fisionomía pues muy marcada, muchas mujeres operadas, mucho maquillaje, muchos tutoriales de cómo maquillarse utilizando verdes y 20.000 colores, y ahora lo que se lleva, por ejemplo, es intervenciones estéticas lo menos visibles posible. O sea, ¿no? Lo que se dice es que una intervención estética es buena cuando no se vea que ha pasado por un cirujano estético, con lo cual lo más nature y natural posible, maquillaje invisible. Entonces yo creo que esta vuelta, y luego de ahí encaja con el tema del chándal. Entonces ahora
Yo creo que sí que estamos en una época no solo del todo vale, pero de que no se tiene que ver el estudio que hay detrás, pero lo hay, y vaya que sí lo hay. Sí. Yo creo Me da la que impresión es de esto. que hay como un continuo revival. Sí, Claro, total. sí, por pero que supuesto. ahora cada vez es más corto. Sabes, yo esto, mira, y además creo que viene muy bien con la mesa redonda, porque justo lo que tú hablabas de revival me resultó muy interesante, porque yo tengo una idea que es que, por supuesto que hay revivals, pero que luego la sociedad es la que interpreta el revival. Entonces, por ejemplo, nunca es exactamente lo mismo. Por ejemplo, el corsé. El corsé no, hasta que existió, bueno, 20.000 tipos de corsé, etcétera. Pero evidentemente la liberación del corsé, Paul Poiret nos lo ha explicado muy bien Aurora, fue celebrada como una aportación increíble, pero luego, paradójicamente, cuando en el 47 Dior lanza el New Look y la Guépierre, pues todas las mujeres a ponerse Guépierre como locas, porque a su vez se celebró que volvía la silueta femenina después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Con lo cual, en el fondo, o por ejemplo, el sujetador. Mira la quema de sujetadores de los 70, ya no quemaban las Guépierre, quemaban los sujetadores, el sujetador nos ata, queremos los pechos libres. Exacto. Y luego el Wonderbra, por ejemplo, de los 80, era la exaltación del sujetador y que volvía el sujetador. Con lo cual, es verdad que hay un revival, pero es la sociedad que interpreta el revival. Y rápido. De hecho, tú ves una película de los 90 futurista y dices, esta película es de los 90. Por si tú ves supuesto. Alphaville o ves Sí, claro, o ves, es verdad. y dices, bueno, es que son de su tiempo. Es verdad. Y luego rápido también, bueno, por cuestiones económicas, porque hay que estar todo el día también, bueno, pues animando a la gente a comprar. No obstante, yo soy muy pesimista y ya os digo que desde la pandemia y bueno, pues como empalmamos epidemias con guerras y con historias, y yo creo que tenemos para largo, yo creo que ahora hay pues un desánimo y un no arriesgarse en cuanto a la vestimenta por parte de los diseñadores, porque al fin y al cabo hablamos de la gente pudiente, pero la masa, los grandes vendedores de ropa, como bueno, pues las firmas que todos conocemos que venden para nosotros, pues ya veis que ahora mismo toda la gente que estamos aquí, si os fijáis, venimos al 100% con una ausencia total de estampados, con lo cual quiero deciros que eso ya refleja muy bien por dónde van los tiros. Es decir que, pues ves eso, yo ahora tengo la sensación cuando entro en esas cadenas que miras y de repente ves como un ropizo uniforme de colores neutros, grises, cremas y tal, y entonces bueno, porque ya os digo que también va en consonancia un poco, pienso, con los tiempos que estamos viviendo, y que contrastan con los que estábamos viendo, pues al revés, pues fíjate, acabas de pasar una guerra mundial, como la Primera Guerra Mundial, y tienes un momento de salir y de festejar, pues lo que te apetece es salir con estampados y tal. Entonces, los tiros, pues yo creo que un poco A pues mí una eso. de las cosas que más me gustan de la actualidad, para responder siempre un poco en línea con tu pregunta, es el uso de reciclaje de prendas, bueno, y de objetos en general. A mí me encantan plataformas como Vinted, por ejemplo. Claro, que son cosas nuevas que están ahí. Claro, porque sabemos que la moda es una de las industrias más contaminantes, porque obviamente pues todos ya no arreglamos y no tiramos y tal, y sin embargo me gusta mucho el tema de reciclo y de que pues algo que no vale para una persona puede tener una segunda vida, y ahora pues esto, si uno dice pues esto lo compré en Vinted, pues no está mal visto, y esto está absolutamente socialmente aceptado. ¿Sí? Vamos a pasar a otra pregunta. Sí. Bueno, enhorabuena por la organización ya estos años de estas jornadas, porque es muy interesante y la mesa me pareció fascinante. Lo que quería era trasladar y aportar cómo en la moda de las mujeres y en esa evolución, ya lo habéis dicho desde la mesa, pero si nos fijamos en las fechas y damos unas pinceladas, vemos algunas cosas también bastante claras de la evolución. Las mujeres se incorporan muy masivamente, no al trabajo en el cual hemos estado incorporadas siempre, sino al trabajo en fábricas, al trabajo productivo, pues en un tiempo que en España tiene que ver con la guerra de Marruecos, y que en Inglaterra tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Y que además va discurriendo paralelamente, o justo en ese tiempo también,
bueno, el tema de que las mujeres hayan apoyado, las inglesas, la Primera Guerra Mundial, tiene que ver con la negociación de las sufragistas con su gobierno para obtener el voto, ¿no? Entonces, es decir, que las mujeres, una vez incorporadas masivamente, no solo al trabajo en el campo, no solo al trabajo, sino al trabajo también de las fábricas, y discurriendo paralelamente, ya lo habéis planteado en la primera ola del feminismo, cómo cambia la moda, cómo las mujeres quitan determinados elementos incómodos a la hora de moverse y vuelve a ocurrir lo mismo. Vuelve a ocurrir lo mismo, pero claro, en una moda que lo que hace es cambiar y yo creo que ir transversalizándose mucho más, porque nunca las mujeres campesinas ni las mujeres obreras han podido vestir de la otra manera. Porque ir a trabajar a todas las fábricas gijonesas donde estaban las mujeres trabajando, la algodonera, Luis me las mencionaba, ser pescadera, ir al campo o ir a vender pescado a la plaza no te permite ir de determinada forma, ¿no? Pero estamos alguna fecha importante. Nosotros, finales del 19, principios del 20, las españolas, por aquí, por esta ciudad, para hablar de Gijón, pasan dos importantes sufragistas de nuestra historia, que son Concepción Arenal primero y Rosario Acuña después. Rosario Acuña muere en el 23, en 1923. Bueno, en 1923 hay ya en nuestra ciudad y desde hace tiempo un movimiento asociativo importantísimo de toda la clase obrera, donde las mujeres obreras ya están organizadas, y donde, bueno, por supuesto, los trabajadores también en esas sociedades de cultura y higiene y ateneos que comentaba Luismi. La primera gran manifestación sufragista inglesa es en 1908 y la española es en 1921, plenos años 20. Tiene mucho que ver con el comportamiento de qué nos ponemos las mujeres o qué nos queremos poner. Y la moda discurre paralela a eso y a veces aprovechándose de eso. Es un doble, a mí me parece que es una cosa que es como de doble vínculo, ¿no? Que por un lado la moda evoluciona de unas determinadas maneras con unos determinados cambios, va democratizándose. El tema de la sin sombrero, que Maruja Mayo, Irene Falcón, la ayudanta de Dolores Ibárruri en todo su exilio, fue una de las que con Maruja Mayo tiraron el sombrero en la Puerta del Sol, es precisamente una reivindicación de las mujeres de la clase trabajadora, que pocas podían llevar sombrero, no todas llevaban sombrero, ¿no? Entonces quiero decir que es interesantísimo lo que pusisteis sobre la mesa, y quería dar esas fechas porque son fechas clave también en cómo va cambiando la manera de vestirse las mujeres a medida que las mujeres vamos queriendo hacer otras cosas. Bueno, yo en el instituto, a mí una anécdota personal, ¿no? Yo en el instituto llegué con 9 años y los 2 primeros años no me dejaron llevar pantalones. Monté un pollo tremebundo hasta que... Instituto del Coto, no creáis que era ningún instituto raro, instituto público. Pues tardamos 2 años las chicas en poder llevar pantalones en un instituto público en 1968. O sea ¿y qué fue? Fue una pelea. Yo no la hice con 9 años, yo la hice en mi casa. O sea, es decir, aturrando a mi madre para que fuera al instituto a reivindicar que en invierno teníamos que ir abrigadas y no nos iban a salir sabañones en las rodillas, como antiguamente, ¿no? Entonces, bueno, por eso me pareció tan interesante el recorrido que habéis hecho, porque además en tus fotos, Luis Alberto, se veía claramente las mujeres del campo. Yo recuerdo, pues eso, a mi bisabuela, a mi tatarabuela, con esas vestimentas que conservaron hasta muy acá, ¿no? Pues sí. Conservaron hasta muy acá. Muchas Así gracias, que nada, Dulce. enhorabuena por la jornada. ¿Alguien más? Tenemos 2 minutos. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Voy entonces a hacer un poco de resumen para ir cerrando las jornadas y ajustarnos a esas 2 horas, ¿no? Empezamos a las 6:30, 8:30. Vamos a ver, entonces, habíamos quedado que
Jueves, conferencia de Aurora en el Centro Municipal, aquí en el Centro Municipal Integrado del Llano. Viernes, documental a las mujeres de España, María Lejárraga, que es en la Escuela de Comercio a las 7, un reportaje, un documental muy interesante sobre la dramaturga española más prolífica de todos los tiempos, que fue además diputada por la Segunda República y fundadora de los proyectos pioneros para los derechos y las libertades de la mujer. Además, es un documental en el que participan mujeres tan brillantes como Kitty Mamber, Cristina Domínguez, Antonina Rodrigo, Rosa Montero, Vanessa Monfort, Juan Aguilera, Isabel Izarraga y Manuela Carmena, entre otras muchas. ¿Vale? Os recuerdo también que tenéis que pasaros por el Centro Municipal Integrado. No, ya es que estoy de tantos centros municipales integrados, ya por el mío donde trabajo, ¿dónde trabajo, chicas? Que ya se me olvidó ya. Por el Centro Municipal Antiguo Instituto, por esa exposición diseñada por Ramón Isidoro. Bueno, algo que deciros para cerrar, es un lujo contar con vosotros, dignificáis muchísimo cualquier presentación, da gusto, yo voy todo atropellado, pero da gusto escucharos, vamos. Os emplazo a toda la gente que nos estáis viendo y a todos los que estáis aquí al miércoles Centro Municipal Integrado del Coto para seguir con la segunda sesión de estas jornadas. Bueno, pues muchas gracias a todos y viva la moda, ¿no?